Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. No más partir, volvemos, decía María Zambrano. Vamos, pues, hacia el futuro por unos derroteros que prefiguró el pasado. La Navidad y el Año Nuevo han sido tradicionalmente, y como veremos, celebraciones que nos hacían mirar al pasado, al tiempo original, el tiempo mítico al que se alude cuando se empieza por decir en aquel tiempo, in illo tempore. Llegó después otra manera de mirar que nos hacía estar expectantes hacia el tiempo futuro, y la Navidad y el Año Nuevo pasaron a ser tiempos de esperanza, de intensificación de nuestros propósitos. Veremos al final del vídeo por qué ambas maneras de situarse ante el tiempo han entrado hoy en crisis y las Navidades andan despistadas, sin saber a qué obedecer. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. La vida humana consiste en una persistente lucha contra el caos. Desde los tiempos más antiguos se ha entendido que cuando entramos a vivir, lo que hacemos es incorporarnos a un mundo caótico que cambia constantemente y del cual nos faltan referencias a las que atar algo que nos resulte reconocible, que se repita de una vez para la siguiente, que nos permita identificarlo, darle una identidad. Y puesto que todas esas perturbadoras variaciones se producen a lo largo del tiempo, el primer recurso que el hombre encontró para convertir el caos en el que se sentía inmerso fue interrumpir el paso de ese tiempo, anular periódicamente el tiempo transcurrido, regresar imaginariamente, mágicamente, al punto de partida, al tiempo original, el tiempo anterior a los cambios. Por eso, Mircea Eliade, quizás el más destacado historiador de las religiones que haya habido, además de filósofo y novelista, decía que el hombre de las culturas arcaicas soporta difícilmente la historia y se esfuerza por anularla en forma periódica. Evidentemente, el momento más importante de esa anulación del tiempo pasado para recuperar la pureza del tiempo original ocurría en el Año Nuevo, aunque a lo largo del año iban teniendo lugar también diversos fines y comienzos de otros periodos temporales en los que la vida se regeneraba periódicamente, por ejemplo, a través de las estaciones. Esas purificaciones periódicas tenían asociadas sus correspondientes liturgias, en las que se producían purgas, ayunos, confesión de los pecados, etc. En todos esos procesos tenía lugar una muerte de lo pasado desde la anterior festividad y una correspondiente creación nueva. Respecto del Año Nuevo en concreto, dice asimismo Mircea Eliade: cuando ocurre ese corte del tiempo que es el año, asistimos no sólo al cese efectivo de cierto intervalo temporal, sino también a la abolición del año pasado y del tiempo transcurrido. Tal es, por lo demás, el sentido de las purificaciones rituales: una combustión, una anulación de los pecados y de las faltas del individuo y de la comunidad en su conjunto, y no una simple purificación. La regeneración es, como lo indica su nombre, un nuevo nacimiento. Paréntesis, un nuevo nacimiento. De ahí la coincidencia
de la celebración del Año Nuevo con el nacimiento del Niño Dios. Sigo citando a Helíade. Esta expulsión anual de los pecados, enfermedades y demonios es en realidad una tentativa de restauración, aunque sea momentánea, del tiempo mítico y primordial, del tiempo puro, el del instante de la creación. Todo año nuevo es volver a tomar el tiempo en su comienzo, es decir, una repetición de la cosmogonía. Al fin del año y en la espera del año nuevo, se repiten los momentos míticos del pasaje del caos a la cosmogonía, es decir, del caos en el que los cambios, el paso del tiempo, habían conducido a los hombres, hasta el orden del tiempo original. Amplía Helíade la idea cuando dice: en muchas lenguas de las poblaciones aborígenes de América del Norte, el término mundo, equivalente al de cosmos, se utiliza asimismo en el sentido de año. El cosmos se concibe como una unidad viviente que nace, se desarrolla y se extingue el último día del año para renacer el año nuevo. Este renacimiento es un nacimiento. El cosmos renace cada año porque cada nuevo año el tiempo comienza ab initio, desde el principio. Con cada año nuevo, dice Helíade en otro lugar, venía a la existencia un tiempo nuevo, puro y santo, porque no estaba desgastado aún. El tiempo renacía, recomenzaba, porque en cada año nuevo recreaba de nuevo el mundo. En la antigua Persia, como parte de las ceremonias de bienvenida del año nuevo, el rey proclamaba: «He aquí un nuevo día de un nuevo mes, de un nuevo año. Hay que renovar lo que el tiempo ha gastado». La celebración del año nuevo va ligada asimismo en el hemisferio norte al solsticio de invierno, el momento en que los días llegan a su punto de máxima declinación y a partir del cual los días comienzan a alargarse de nuevo. De ahí que en el antiguo mundo indoeuropeo, el mundo de los eslavos, iranios, hindúes, grecorromanos, la estructura misma de las ceremonias de salida de un año y entrada en el nuevo siempre suponen una muerte y una resurrección, un nuevo nacimiento, un hombre nuevo. En las sociedades tradicionales, ese nuevo nacimiento significaba una vuelta a los orígenes. El hombre renovado era el que volvía a hacer las cosas como se hicieron en el tiempo inaugural, el que todavía no había sido mancillado por los cambios, por el caos. Para el hombre religioso de las culturas arcaicas, volvemos a citar a Helíade, el mundo se renueva anualmente. En otros términos, reencuentra en cada año nuevo la santidad original que tenía cuando salió de manos del Creador. Según un adagio hindú, debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio. Y en las oraciones cristianas es recurrente finalizar la oración diciendo: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. La realidad auténtica, pues, es, según este modo de verlo, la de los orígenes. Lo que ocurre coincidiendo con el paso del tiempo pertenece a una realidad falsa, pecadora, una realidad necesitada de reparación. El comportamiento primitivo, de nuevo cito a Helíade, está dominado por la creencia en una realidad absoluta que se opone al mundo profano de las irrealidades. Este comportamiento responde a un esfuerzo desesperado por no perder contacto con el ser, es decir, con el ser eterno, con el ser que no cambia, con el ser que, como dice la Biblia, es el que es.
En la medida en que imite a sus dioses, dice asimismo Helíade, el hombre religioso vive en el tiempo del origen, el tiempo mítico. Se sale de la duración profana para enlazar con un tiempo inmóvil, con la eternidad. Alejarse de ese ser que no cambia, perder la identidad, equivale al pecado, y ello conlleva sufrimiento. El sufrimiento, concluye Helíade, es considerado por el primitivo como la consecuencia de un extravío con relación a la norma. Así pues, hemos estado considerando hasta aquí la visión del paso del tiempo que tenían las sociedades tradicionales, según la cual la entrada en el mundo es una caída, una degradación, un venir a menos desde los orígenes, desde una mítica edad de oro a la que recurrentemente se trata de volver a través de los ritos y las celebraciones del Año Nuevo y del renacimiento del ser, simbolizado en el Niño Dios. Así lo entiende también Ortega y Gasset, que dice: a la mayor parte de las épocas no les pareció su tiempo más elevado que otras edades antiguas. Al contrario, lo más sólido ha sido que los hombres supongan en un vago pretérito tiempos mejores de existencia más plenaria. La edad de oro, decimos los educados por Grecia y Roma. La alcheringa, dicen los salvajes australianos. Esto revela que esos hombres sentían el pulso de su propia vida más o menos falto de plenitud, decaído, incapaz de henchir por completo el cauce de las venas. Por esta razón, sigue diciendo Ortega, respetaban el pasado, los tiempos clásicos, cuya existencia se les presentaba como algo más ancho, más rico, más perfecto y difícil que la vida de su tiempo. Sin embargo, a partir de cierto momento, la forma de ver el tiempo se transformó, y en vez de sentir los hombres que la pureza, el momento regenerador, la identidad, se encontraba en el origen, en el pasado, en la edad de oro que los hombres perdimos al nacer, empezamos a ver que lo regenerador, aquello a lo que había que aspirar, el ámbito en el que se guardaban los ideales, estaba en el futuro. Los hombres, desde entonces, entraron en la historia, en el tiempo productor. Había algo que construir hacia adelante, y no ya, o no solo, reparar, devolver a lo que era originalmente. Helíade identifica este cambio de perspectiva con la aparición del mesianismo, de la esperanza en la futura llegada del Mesías. En el mesianismo, dice, el futuro regenerará al tiempo, es decir, le devolverá su pureza y su integridad originales. Y nihilo tempore, en aquel tiempo, se coloca así no solo en el comienzo, sino también al final de los tiempos. Esta naciente expectativa hacia el tiempo futuro lleva a entender la vida no ya como una caída, un error, un entrar en un mundo que es enemigo del alma, sino como una tarea a realizar para alcanzar los ideales que nos esperan en el futuro. El nuevo sentimiento de identidad lo proporcionan esos ideales. Uno es entonces fundamentalmente aquello que aspira a ser. A partir del siglo XVII, de nuevo citamos a Helíade, el linealismo y la concepción progresista de la historia se afirman cada vez más, instaurando la fe en un progreso infinito. Fe proclamada ya por Leibniz, dominante en el siglo de las luces y vulgarizada en el siglo XIX gracias al triunfo de las ideas evolucionistas. Y añade Helíade, la diferencia capital entre el hombre de las civilizaciones arcaicas y el hombre moderno, histórico, está en el valor creciente que éste concede a los acontecimientos históricos,
es decir, a esas novedades que para el hombre tradicional constituían hallazgos carentes de significación o infracciones a las normas, por consiguiente, faltas, pecados, etc., y que por esa razón necesitaban ser expulsados, abolidos periódicamente. La celebración de la Navidad y el Año Nuevo pasan a ser, pues, según esta nueva cosmovisión, no unas festividades a insertar en el eterno retorno que nos devuelva a los orígenes, sino una apertura a la esperanza en lo que ha de venir en el futuro, en aquello que tenemos configurado en nuestros ideales. Pero actualmente vivimos tiempos críticos en los que los ideales se han difuminado, en que el carpe diem, vive el momento, ha venido a sustituir a la visión del tiempo como algo productor y creador. Incluso se está regresando, de la mano del ecologismo actualmente reinante, a una visión retrospectiva, que vuelve a ver que la pureza está en el pasado perdido, en la edad de oro original, en el regreso al tiempo eterno, en donde nada llega a cambiar. Y puesto que todo eso significa que no hay nada positivo que nos espere hacia adelante, salvo quizás cosas como el apocalipsis climático, hemos entrado en lo que Ortega llama crisis de los deseos. Dice concretamente respecto de una de las vertientes de esa crisis: un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no desea nada más, que se le ha secado la fontana del desear. Es decir, que la famosa plenitud es en realidad una conclusión. Hay siglos que, por no saber renovar sus deseos, mueren de satisfacción, como muere el zángano afortunado después del vuelo nupcial. En un sentido, pues, estamos en trance de morir de satisfacción, de haber llegado a donde sentimos que queríamos llegar, y por tanto ya no quedan ideales que cumplir. Y en otro sentido complementario, como decimos, hemos resucitado el mito del eterno retorno, la necesidad de volver a la edad dorada. En resumidas cuentas, vivimos en una época descreída, sin esperanzas, o aún más, que ha sustituido la esperanza por el miedo apocalíptico al futuro. La Navidad, pues, es hoy una festividad alojada en el carpe diem, sin significados simbólicos que transmitir. Y a propósito, y ya que estamos en ello, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, amigos. Hasta el próximo vídeo.